Buenos días chicos, el día de hoy hablaremos acerca de la producción de textos en la materia de español. Recuerda tener tu lápiz y tu libreta para que puedas ir anotando todo lo que vayamos poniendo en el pizarrón o si hay alguna actividad la puedes resolver. Empezamos anotando la fecha, 16 de septiembre de 2020. Ya que tenemos nuestra fecha, nos vamos a nuestro título. ¿Cuál es el título? Propiedades de la producción de textos. Propiedades o características de la producción de textos. Y las propiedades o las características de la producción de textos son muchas, pero nos vamos a enfocar en dos principalmente, que es la coherencia y la cohesión. Nos vamos a enfocar en ellas porque son las que van de la mano. Es decir, no puede haber coherencia si no hay cohesión y no puede haber cohesión si no hay coherencia. Y si estos dos elementos no están dentro de tus textos, tu redacción no va a ser entendible, no va a ser legible, no se va a poder comprender lo que tú quieres plasmar ahí en esa redacción. Entonces, cuando el lector lea tu contenido, no va a entender, no va a saber de qué estás hablando, no va a poder comprender del tema que le estás tratando de hablar. ¿Por qué? Porque no es entendible, no es legible. Entonces, esas dos características son muy importantes. La coherencia, básicamente, pues es que las ideas partan de un tema principal y que se vayan desarrollando, pero se relacionen entre sí. No podemos cambiar de idea, porque si cambiamos de idea, nos vamos a otro tema que no tiene sentido o relación con lo que estábamos hablando, pues no vamos a entender. Y la cohesión es el uso de conectores que nos permiten que las oraciones se relacionen perfectamente o correctamente. Y ahorita más adelante vamos a poner algunos ejemplos. La producción de textos también tiene otras características importantes, como la caligrafía y la ortografía, o los signos de puntuación, que sin ellos no podría tener sentido tampoco la redacción y probablemente no fuera tan legible o tan entendible. Por ejemplo, en la caligrafía, como ya se los he mencionado anteriormente, la caligrafía es la redacción adecuada o la escritura adecuada de las letras, es decir, que tengan el molde y el trazo correcto para que pueda ser legible, que se pueda leer. Básicamente, pues que la letra no sea fea, o sea, que se vea bien. En cuanto a la ortografía, pues ya sabemos que es el respetar las reglas o los signos de punto, las reglas ortográficas. Por ejemplo, cuando empezamos un texto, pues lo empezamos con mayúscula y después de cada punto utilizamos mayúscula, o en nombres propios como en nombres de estados, de ciudades, de países, de personas, que son nombres propios. Ahí también tenemos que utilizar el uso de mayúsculas. O cuando en lugar de utilizar la G, utilizamos la J, dependiendo de las palabras, la letra que vaya. Hay que respetar cuál es la letra que debe de ir. Y los signos de puntuación, pues básicamente pues es el uso de puntos, de comas, signos de admiración, signos de interrogación, cuando se requieran dentro de un texto. Pero vamos a esclarecer los primeros cuatro, que es la ortografía, que va muy de la mano con los signos de puntuación, la ortografía, la caligrafía, la coherencia y la cohesión. Estos dos los vamos a resaltar porque son los más importantes para que tu texto pueda ser completamente legible o entendible. Empezamos por la caligrafía. La caligrafía es el trazo adecuado de las letras para que sea legible, es decir, que se pueda leer. ¿Ok? Nos vamos al siguiente. La ortografía. Recuerda que las palabras que terminan en fía, como geografía, llevan acento en la I.
o llevan la tilde en la I, ¿ok? Su acento es agudo, terminan en la última sílaba, fía, ¿ok? Y la ortografía es respetar normas de escritura. Uso de mayúsculas. Uso de mayúsculas, pero también ya te aclaré que hay que saber qué letra es la correcta. Por ejemplo, aquí en mayúsculas, si me la pones con doble L, pues es una mala ortografía. ¿Por qué? Porque no me estás poniendo la letra que debe de ir. Mayúsculas, obviamente va con Y. Entonces, hay que checar trazo. Si trazo me lo pones con S, ok, se va a leer. Por eso te digo que en la ortografía sí es importante dentro del texto, pero igual se puede leer. Pero para que yo pueda comprender que tú te refieres al trazo de trazar, de escribir, pues tengo que ponerla con Z. Si no la pongo con Z, entonces está mal, ¿sí? Todo eso se llama ortografía y hay que cuidarlo para que nosotros podamos mejorar nuestra calidad en la producción de textos. Y ahora sí pasamos a los dos más importantes, que es la coherencia y la cohesión, pero vamos a la coherencia. La coherencia es partir de una idea central, partir de una idea central y que todas sus oraciones o escrituras, todas sus oraciones se relacionen. O sea, no perder de vista de qué estamos hablando. No podemos mezclar a Caperucita Roja con La Bella Durmiente, porque estamos hablando de dos historias diferentes. O no podemos mezclar el fútbol con el voleibol, porque son dos deportes diferentes. ¿Sí me explico? Si estamos hablando de fútbol, nos enfocamos en una lectura que sea de fútbol. Si estamos hablando de la Caperucita Roja, pues nos enfocamos en el cuento de Caperucita Roja, no la mezclamos con otro cuento. ¿Por qué? Porque tal vez no tendría sentido o no tendría relación si ya conocemos la historia de Caperucita Roja. La coherencia y la cohesión. Todo lo que termine en ción, recuerda, va acentuado. Pero hay que diferenciar cuáles terminan en E, cuáles son ción con S y cuáles son ción con C. ¿Ok? Entonces la cohesión es el uso de conectores para unir una oración. Ejemplo, más, sin embargo, que más va separado de sin embargo. No podemos decir más sin embargo. Si tú dices más sin embargo, es incorrecto, ¿ok? No podemos decir más sin embargo yo hice esto, más sin embargo, no, está mal dicho. Es la palabra más y la palabra sin embargo son dos conectores diferentes y no se pueden... si los pones juntos está mal, pues son conectores los dos, entonces estás repitiendo lo mismo. Entonces es más o sin embargo, una de las dos. Más, sin embargo, aunque, etcétera, porque hay muchos conectores. Pero tú puedes investigar algunos otros conectores más si es que así lo deseas para que tengas un rango más grande. Nosotros vamos a dejarlo así para poder continuar con la clase y que no se haga tan extensa. Más, sin embargo, aunque, en fin, muchos conectores. Pero sí, la cohesión debe tener conectores
en las oraciones para unirse, y ahorita vamos a poner un ejemplo. Muy bien, vamos a borrar. Recuerda, puedes pausar o regresar el video si así lo deseas, si así lo necesitas, para poder anotar todo lo que vamos poniendo aquí en el pizarrón. Un ejemplo de cohesión. Ejemplo de cohesión. Él llegó aunque ella se fue. ¿Te fijas? Él llegó aunque ella se fue. Fíjate, este conector, si no lo ponemos, no se va a entender adecuadamente. Él llegó, ella se fue. Él llegó, ella se fue. En realidad no te dice mucho, pero con un simple conector podemos hacer que la oración tenga más sentido. Él llegó aunque ella se fue. Es decir, aunque ella se fue, él llegó como quiera. ¿Sí me explico? O sea, tiene una idea, ya hay una idea que se pudo unir gracias a un conector. Ese es lo que necesita la conexión. La cohesión necesita conectores para que las oraciones puedan tomar sentido. Y la coherencia necesita de la cohesión para que pueda tener sentido el texto. Porque la coherencia ya es la unión de varias ideas, no nada más de una sola oración, sino de varias oraciones, de varias ideas que van generando un texto. Te voy a contar una historia para que veas cuál es un ejemplo de no coherencia textual. Había una vez una niña que vivía en un castillo. El lobo llegó a una tienda y compró una coca. El señor se fue a un bosque a encontrar a su hija. El perro ladró muchas veces fuera de la casa. ¿Te fijas cómo son varias ideas, pero no tienen relación? Hablé de la princesa, hablé de un lobo, hablé del papá y hablé de un perro. Pero cada uno hacía una función diferente. Nunca dije que la princesa conoció a un lobo. Nunca dije que el lobo era la mascota del papá. Y nunca dije que el papá tenía un perrito fuera de su casa. No los uní. Muy diferente hubiera sido que yo hubiera contado de la siguiente manera. La princesa vive en un castillo. Ella todos los días sale a pasear al bosque. En el bosque se encontró a un lobo. El lobo la acompañó a buscar comida al bosque. De regreso, el lobo y la princesa se encontraron con su papá. El papá salió al patio a callar al perro que estaba ladrando afuera de la casa o afuera del castillo. ¿Te fijas cómo todos se relacionaron? ¿Por qué? Porque yo te mencioné que la princesa tuvo relación con el lobo y luego los dos tuvieron relación con el papá de la niña, y luego el papá salió a callar al perro que tenían afuera de su casa o afuera del castillo. Todo se fue relacionando, pero hubo una coherencia y una cohesión textual que te permitió comprender que todo va de la mano. Aquí va otro ejemplo que no es correcto. Por ejemplo, si yo te digo, el fútbol es el deporte más bello. La natación en la natación tienes que nadar, en el básquetbol tienes que saltar, en el béisbol tienes que batear. O sea, te estoy hablando de diferentes deportes, pero no te estoy hablando de un tema principal. Si un tema principal me dijera que estoy hablando de los deportes, entonces todo podría a lo mejor ibanar, siempre y cuando tuviera relación, pero tendría que mencionar más características de cada deporte para que pudiera tener una coherencia textual bien desarrollada.
Si te fijas, ni siquiera te mencioné que estábamos hablando de los deportes, estábamos hablando de cada deporte al azar, ¿sí? Entonces nunca hubo una conexión o una coherencia que pudiera darte pie a que estábamos hablando de un tema principal. Otro ejemplo, la niña se cayó por las escaleras. El perro ladra el perro ladra porque está asustado. El gallo canta en las mañanas y el sol sale a alumbrar cada día. Te fijas cómo son 4 oraciones que solas se entienden muy bien. La niña se cayó por las escaleras, es una oración. El perro ladra porque está asustado, es otra oración. El sol sale a alumbrar en las mañanas, es otra oración. Todas están bien escritas, pero por separado. Pero si yo las pongo en un mismo texto, separando nada más un punto y seguido, o un punto y aparte, en realidad no tienen coherencia porque no estamos hablando de lo mismo. Muy diferente sería, la niña se cayó por las escaleras por querer salir a cuidar a su perro que estaba ladrando porque estaba asustado, cuando el sol salió a alumbrar el día. ¿Te fijas cómo lo relacioné? La niña iba a ayudar al perrito, por eso se cayó por las escaleras, y el perrito estaba asustado porque el sol era de mañana y el sol apenas empezaba a alumbrar el día. Todo se relacionó. Si tú lo relacionas con palabras, conectores que te ayuden a hilvanar las ideas, entonces todo tiene una producción de textos adecuada, pero necesitas tener coherencia y cohesión textual. El día de hoy, eso es al tema principal al que yo quería llegar y quería que tú lo notaras. Si tú no llegas a una correcta cohesión y a una correcta coherencia textual, tu producción de textos no va a ser legible, no va a ser entendible, por lo que aquel que lo lea no lo va a poder comprender. Entonces es importante que cuando redactemos, tratemos de no repetir lo mismo, tratemos de no escribir siempre lo mismo. Otro ejemplo mal escrito sería, por ejemplo, yo todos los días juego en el parque y me gusta jugar en el parque y tengo muchos amigos y hago mucho ejercicio y siempre estoy y si tú repites a cada rato, estás equivocando tu correcta producción de textos. Hay que tratar de utilizar otras palabras que no sean siempre las mismas, porque si tú repites tantas veces la misma palabra, para el lector va a ser un poco aburrido o va a ser un poco tedioso el leer lo que tú estás escribiendo. Entonces es importante que cambies las palabras. Por ejemplo, me gusta mucho jugar en el parque. Tengo muchos amigos y a mis amigos les gusta jugar en el resbaladero, jugar en los columpios y jugar en las resbaladillas. Cuando estamos cansados nos sentamos en las banquitas. ¿Te fijas cómo no estoy repitiendo las palabras? Si yo no repito las palabras, tú entiendes mejor el texto que te estoy leyendo o el texto que te estoy contando o narrando. Pero si tú repites constantemente una misma palabra, el texto se hace muy tedioso y aburrido al momento de leer y está mal escrito. Hay que utilizar diversas palabras o diferentes palabras para que un texto tenga coherencia y cohesión. ¿Sí? Espero que hayamos comprendido perfectamente lo que es la diferencia entre coherencia y cohesión y que ambos van relacionados para una buena producción de textos. De todos modos, recuerda que estoy para resolver tus dudas. Cuídate mucho, pórtate bien y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.